Pero estamos en el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Recuerden, capítulo 1 hablamos de un solo mensaje. Capítulo número 2 hablamos de la conducta del creyente. Capítulo 3 estuvimos hablando acerca del carácter del creyente. En el capítulo número 4 vimos algunas pruebas o circunstancias que sucedían o que podían suceder por no tener ni el mensaje, ni la conducta, ni el carácter. Y el capítulo 5 va a continuar hablando del creyente, pero ahora las relaciones entre los creyentes. Entonces, hoy vamos a estar hablando de parte de algunas relaciones. Y vamos al capítulo número 5. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Dios, ponemos delante de ti este estudio. Te rogamos, Dios, que una vez más hables a nuestros corazones. Amén. Sale, hermanos, capítulo número 5. Primera parte. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Entonces, en esta primera parte está describiendo esta relación que debe haber entre los creyentes de diferentes edades. En una congregación, obviamente, no todos somos de la misma edad y por lo tanto tenemos formas diferentes de ver la vida, de vivir la vida y de enfrentar diferentes circunstancias debido a la edad. Pero hay algo que todos debemos y tenemos en común, que eso es Cristo Jesús. Eso es de lo que habló en el capítulo 1. Por lo tanto, las diferencias son algo no solamente que así Dios lo dispuso, sino es algo bueno, porque nos da la oportunidad de amarnos. En lugares donde no todos somos iguales o no todos tenemos la misma forma de ver la vida, es la oportunidad perfecta para aprender a amarnos. Y cuando habla acerca de la edad, como aquí, lo primero que menciona es no reprendas al anciano, sino exhórtale. ¿Qué es lo que está diciendo? Que a las personas mayores no se les puede decir nada por su experiencia. No, eso no es de lo que está hablando. No sé si, bueno, eso no es algo nuevo, pero cuando mi hija estaba un poquito más chica, a lo mejor hace como 2 años, le dejábamos ver varios programas de Nickelodeon de adolescentes, ¿no? Y de repente empecé a ver que ya era un poquito más sarcástica y dije, un cambio, sacó el humor medio pesadito mi hija. Y después empecé a ver esa como, ay, pero tú qué vas a saber si tú ya estás grande. Cosas como esas que decía, ¿de dónde está aprendiendo eso? Y obviamente cuando me puse a ver bien los programas, digo, en eso gira todo, o sea, todos los personajes jóvenes, no están los papás con ellos resuelven todos sus problemas, los papás son unos tontos, ellos no saben nada acerca de la vida porque vivían en otra época. Y eso es de lo que está hablando aquí, que cuando nosotros como creyentes tenemos el mensaje, tenemos a Dios, eso no quiere decir que podamos menospreciar de alguna forma a aquellos que no compartan nuestra madurez o que no tengan lo que nosotros pensamos tener. Y en el caso de los jóvenes, dice, por tu juventud, por las oportunidades a las que hoy accedes y que a lo mejor en otro tiempo no había, no creas que no tienes nada que aprender. No reprendas al anciano. Y la palabra reprender aquí tiene esa connotación, menospreciar, hacer a un lado lo que personas mayores con más caminar en el Señor puedan enseñarte. El día, querido hermano o hermana, joven o grande, que pierdas la capacidad de ser enseñable, creo que no eres apto para el ministerio, no eres apto para el servicio, porque siempre necesitamos aprender y siempre vamos a estar aprendiendo. No, cuídate de esa actitud de decir, no, es que esos hermanos ya están grandes, no entienden. No menosprecies, no reprendas al anciano. Si hay algo, dice, exhórtale, anímale como un padre. Que las conversaciones sean, y desafortunadamente aquí hay otra barra cultural, los padres eran tenidos
como algo de gran estima en esa época. Tristemente el día de hoy no a muchos padres se les respeta como se les respetaba en ese momento. Pero podemos apuntar los ojos a nuestro Padre que está en los cielos. De la misma forma que sería tu relación con tu Padre que está en los cielos, tenla con los demás creyentes. Y eso es lo que viene en la Biblia. Dice Colosenses que todo lo que hagamos de hecho, de obra, lo hagamos como para el Señor, porque a Cristo servimos. Entonces, que tu relación hacia los mayores sea en estos términos, como tratas a tu Padre que está en los cielos. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Por otra parte, de la otra forma, a los más jóvenes como hermanos. Sí, pero yo ya tengo un caminar con el Señor. Y la palabra de Dios describe que tanto los jóvenes no deben de menospreciar a los viejitos porque no entienden, ni los viejitos deben de menospreciar a los más jóvenes porque no entienden. La experiencia, y en la mañana les decía a las hermanas, no lo es todo. Y de hecho ahorita vamos a hablar un poco de eso. Hermano mayor, en edad o en madurez, si tu experiencia no está sometida a Dios, eres un peligro. ¿Por qué? Porque sabes cómo manipular, sabes cómo llevarte al baile a los demás, sabes cómo mover a las personas como fichas. Si tú no sometes tu experiencia a Dios, eres peligroso. Por eso dice, a los más jóvenes, trátalos como hermanos, es decir, como iguales, como un hermano en la fe. Jóvenes, a los grandes como padre, con respeto, como alguien del que puedes aprender y debes de aprender. Incluso Hebreos dice eso, considerad a vuestros pastores. Ved el ejemplo, y esa palabra habla de personas que caminaban antes con nosotros. Ve el resultado de su fe. ¿Qué es lo que ha pasado con la fe que tienen? E imítala. Entonces, a las ancianas como madres, y es la misma figura, a las ancianas como madres, personas de las cuales puedes aprender, y a las jovencitas como hermanas. Y aquí añade Pablo, con toda pureza. Entonces, hombres, mujeres, tenemos personas a las cuales ver cómo se comportan y que podamos imitar el ejemplo. Hombres y mujeres jóvenes tenemos también, no me meto en eso, mayores, a los más jóvenes como a personas como iguales que están creciendo en el Señor. Y en el caso de las hermanas más jóvenes dice con toda pureza. Ha pasado en muchas ocasiones, en muchas iglesias, que hermanos muy bien intencionados se reúnen con hermanas. Vamos a orar, voy a estar orando por tus necesidades. Y entonces empiezan a involucrar cada vez más y más con las necesidades de la hermana, hasta que en un momento el amor ágape se transforma en otro tipo de amor. Tengamos cuidado, por eso dice con toda pureza. Recomendación, no es definitivo, pero hermanos jóvenes, cuéntale tus necesidades a hermanos mayores, a otros hermanos en la fe. Hermanas jóvenes, cuéntenle sus necesidades a otras hermanas mayores. Hermanos jóvenes, dale cuentes tus necesidades a hermanas jóvenes. No inviertas tanto tiempo en oración con ellas, a menos que tu deseo sea buscar una esposa, porque generalmente se acaba, en el mejor de los casos. Versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y la palabra honra que encontramos aquí es la palabra de la que proviene la palabra que hoy tenemos, honorarios, que es el dar dinero, una cuota, un pago, ¿no? Entonces aquí dice, honra, está hablando de apoyar económicamente a las viudas que en verdad lo son. Y uno dice, bueno, ¿a poco hay medios viudas, no? Que andan, ¿cómo funciona eso de medio viudas? Bueno, las viudas que en verdad eran viudas eran aquellas que no solamente habían perdido a su esposo, sino que no tenían nadie más que los apoyara como hermanos o hijos, no tenían nadie que velara por ellos, que sus hijos eran muy chicos, entonces que se habían quedado en realidad solas.
dice que la iglesia tiene la responsabilidad de apoyar económicamente a las viudas que se quedaron solas. Se escuchó como de los tamales, hermano. Sí, ándale, como los oaxaqueños. Escuchemos esto muy bien, hermanos. Como iglesia, no iglesia como institución, sino iglesia como grupo de personas, todos aquí, si hubiera una hermana viuda que no tiene nadie que la apoye, todos, tendríamos la obligación delante de Dios de aportar económicamente para sus necesidades. Todos. Si Dios en algún momento permite que haya una hermana que caiga en esta condición, todos tendríamos la oportunidad y el mandato de Dios de apoyarla económicamente. ¿Cuánto? Hasta que sus hijos crezcan y puedan apoyarla. Y si no tiene hijos ni familia, hasta que Dios venga por ella. Esa es la responsabilidad de la iglesia. ¿Todos escuchamos bien esto? Ahora, no es porque esté preparándome para despedirme ni nada así, pero esto es el caso que ha pasado también con muchas esposas de pastores. Se muere el pastor y estamos hablando de mujeres que se dedicaron enteramente al evangelio y se quedan sin nadie. Y la iglesia dice, pues tú ya no eres la esposa del pastor, entonces pues ya venía otro pastor con su esposa y tú ya, ahí te las arreglas. Pero entra muy bien dentro de ese caso esto. Aquellas hermanas que entregaron, y ahorita vamos a ver las características, entregaron su vida al ministerio y que ahora quedaron solas. Y entonces es responsabilidad de la congregación aportar para sus necesidades. Entonces, aquí unos dirán, bueno, mato al viejito porque ya me cayó gordo y que me mantenga la iglesia. No, no es así nada más. Hay algunas, y más bien algunas, hay bastantes restricciones para esto, que no solamente aplica a esto, sino a otras cosas. Vamos a verlas. Entonces, honra las vidas que en verdad lo son. Entonces, apoya económicamente a aquellas mujeres que se han quedado solas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, y entonces hijos o qué, o nietos, aprendan estos primeramente a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor. Entonces, como hijos, e incluso como nietos cuando nos criaron las abuelas, tenemos una responsabilidad en el Señor, si ellas se quedarán solas, de proveer nosotros para sus necesidades. ¿Sí? Esto no es una orden, una como onda así como de denominación, una onda de personas. Esto lo describe la palabra, lo estamos leyendo. Entonces, hijos, obviamente estamos hablando de en edad laboral y para mantener, no vamos a decir, no, pues ahora que se meta a trabajar la Sofi, ¿no? Personas que están en capacidad de mantener, que tienen, o sea, ya están en edad laboral, pues. Si su madre o su abuela se ha quedado sin nadie que las apoye y estamos nosotros o están ustedes, lo que dice la palabra es que es bueno y agradable delante de Dios que recompensen económicamente, no con buenos deseos, no con tarjetitas, sino económicamente a aquellos que los criaron. Es una responsabilidad que tenemos en el Señor. Esto agrada al Señor. Estamos hablando de relaciones entre los creyentes. Estamos hablando de cómo debe de verse la iglesia. Muchos dirán, bueno, es que no muchos así en la iglesia son. Pues sí, pero eso no implica que no debe ser así, porque eso es lo que describe la palabra y así es como se ve un creyente transformado por Cristo. Entonces, hijos, nietos que fueron criados, bendecidos por madre, abuela, si están en edad laboral, deben de encargarse de sus necesidades económicas. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, si no tienen a nadie, le toca a la iglesia. Si tienen a alguien, le toca primero a sus hijos.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los hijos son irresponsables y los nietos tienen que salir al quite. No, la Biblia dice que como iglesia debemos de animar y exhortar a los hijos a encargarse de sus madres cuando se han quedado solas. Y si no tienen hijos, a los nietos. ¿Sale? Pero esa es nuestra responsabilidad de amor. Después, versículo 5. Ahora, no solamente se trata, como dijimos, de no tener a nadie o de tener a hijos, sino la palabra describe ciertas condiciones para que sea la iglesia quien apoye. Mas la que es en verdad viuda, estas son las características de una verdadera viuda, y ha quedado sola. Primera cosa, espera en Dios. Pone su esperanza en Dios. Entonces, vamos a ver a continuación características del tipo de personas que la iglesia debería de apoyar. Podremos recordar, bueno, ¿no dice la palabra que al que te pide, dale? Sí, por supuesto. Dice la palabra que al que te pida, dale. Pero hay diferentes formas de dar, diferentes formas de bendecir. Y aquí nos está hablando de la económica, sí y solo sí está caminando en esto. Porque hay personas que por no estar caminando en esto, una ayuda económica, lejos de ser una bendición, es condenación para su vida. Se vuelven, y ahorita va a decir todo lo que se vuelve. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver para mujeres viudas y en general el apoyo en la iglesia? Nada más antes de continuar. No está diciendo que si alguien viene a pedir dinero porque tiene una necesidad, no lo hagamos. Por supuesto. No le vamos a poner cuestionar de, ¿estás esperando en Dios? ¿Eres diligente? No. Estamos hablando de personas con las cuales va a haber un compromiso por muchos años. ¿Sale? Si es en una sola exhibición, dos, tres, dices, bueno, ahí va. Pero cuando es un compromiso a largo plazo, esto es lo que la iglesia debería de observar, tanto en viudas como en otros tipos de personas que vaya a apoyar como por largo plazo. Esto bien incluye a misioneros, esto bien incluye a personas que se quedan sin familia, sin trabajo, etc. Primero, espera en Dios, que tener cuidado que su esperanza no esté en el apoyo de la iglesia, sino que su esperanza esté en Dios, que sea una mujer, que sea una persona que está buscando a Dios. Y para hacer eso necesita ser creyente. ¿Sale? Necesita ser creyente. Entonces, no quiere decir que no podamos ayudar a no creyentes, pero si va a ser una ayuda de largo plazo, esto es lo que debemos de observar. Después, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Cuando una persona pierde a su esposo, pierde a su esposa, cuando alguien en general pierde una familia, los primeros meses suele ser difícil dormir. Cuando tenemos problemas suele ser difícil dormir. ¿Y qué es lo que dice aquí? En esas noches en vela, en esos días llenos de pensamientos, que sea diligente en súplicas, en oraciones noche y día. Entonces nosotros necesitamos instruir, enseñar que una mujer, que un hombre que ha quedado solo o que va a estar de alguna forma recibiendo este beneficio en la iglesia, sea una persona que se caracteriza por la oración. ¿Sale? Necesita caracterizarse por la oración y esto muy bien puede aplicar también a todos, recibamos o no recibamos algún apoyo. Después, versículo 6. Pero, es decir, contrario a lo que estamos viendo, la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Entonces, habla de estas hermanas mayores que teniendo mucha experiencia para compartir, y no solamente hermanas mayores, de todo, habla de estas personas, y quiero que lo podamos ver, cuando tenemos algo para dar, si en vez de enfocarnos en dar a los demás, nos dedicamos a nosotros mismos, a nuestros placeres, dice aquí, mejor le sería que estuviera muerta, mejor le sería morir, porque está viviendo una vida sin propósito. Y esto aplica para todos nosotros. Tenemos experiencia, tenemos palabra que dar, tenemos cosas que compartir,
Pero si te dedicas a tus placeres, pierde propósito ese tipo de vida. Porque Dios te bendijo con un propósito, es dar a los demás. Y si vives para ti, aquí dice, viviendo está muerta. La experiencia y la madurez son una gran herramienta en las manos de Dios. Ocúpala para edificar a la iglesia. ¿Sí, hermano y hermana? Después dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Ya hablamos de la palabra irreprensibles en el capítulo 3 de Timoteo. ¿Recuerdan cuando dice que el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible? Quiere decir que a pesar de, como dice la palabra, todos tenemos pecado, y si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, que no haya algún pecado que esté dominando nuestra vida o que estemos en rebeldía viviendo en ese pecado. Entonces dice, manda estas cosas para que sean irreprensibles. Lo que acabamos de ver y lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y este versículo podemos aplicarlo en varios sentidos. Primero, hablando de aquellos hijos y nietos que tienen una madre o una abuela viuda que no tiene quien la ayude y que no provean para ella, dice, por más versículos que te sepas, vives como un incrédulo, como si no conocieras a Dios, porque el que conoce a Dios ama, y esto es parte del amor, retribuir. Entonces, como hijos, como nietos, si tú no estás haciendo o cumpliendo esta responsabilidad de amor, vives igual que un incrédulo. De la otra forma, aquel o aquella hermano o hermana mayor que tienen mucho para dar a las generaciones que vienen, y no hablo de lo económico, pero también puede incluirse, ¿no? Pero hablo de la experiencia de su caminar con el Señor, y te lo estás guardando para ti, no provees para enseñar a los de tu casa, entonces creo que aplica muy bien. Eres peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque no engordaste en la palabra para ti. No era a ver quién pesa más cuando lleguemos al cielo. Fuiste nutrido en la palabra, en la buena enseñanza, para poder compartir y dar. Entonces, tengamos ojo en esto. Después nos dice, sea puesta, siguiente, en la lista, solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Entonces, primera cosa, dice que en esta lista de apoyo constante, recurrente para siempre, se ha puesto una viuda no menor de 60 años. ¿Por qué? Porque la edad tiene que ver. Cuando tú, personas que están en la capacidad de trabajar, que pueden ocuparse en algo, les evitas eso, es nocivo para ellos. Y en vez de ser una bendición, puedes llevarlos a conductas nocivas. Por eso es importante que nosotros podamos observar esto. Y después dice que haya sido esposa de un solo marido. Quiere decir que por fuerza tiene que ser casada. Bueno, si estamos hablando de viudas, pues sí necesita haberse casado para poder ser viuda, si no, pues ¿cómo sería viuda? Entonces, si no se casó por la iglesia, no estamos hablando de esa. Estamos hablando que haya tenido un solo esposo. Porque si fue una mujer que vivió como, o está hablando de personas inmorales, no aplicaría esto. Versículo 10. ¿Pero qué pasó si se arrepintió? Bueno, si se arrepintió y tuvo muchos esposos, seguramente por ahí tiene más hijos que la apoyen. Que tenga testimonio de buenas obras. Entonces, que sea una persona conocida por dar a los demás. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. No quiere decir que aquellas que no pudieron tener hijos no aplican a esto. Criar hijos era una conducta
que se menciona en varios libros históricos que tenían los creyentes. Generalmente los romanos, cuando les nacía un hijo enfermo o feo, lo tiraban a la calle. A lo mejor algunos ya estaríamos ahí muriéndonos de frío. Pero lo que hacía la iglesia, y hay mucha información de esto, es que recogían a estos niños. Aquellos niños desechados por los romanos, la iglesia los recogía. Y eran encargadas generalmente las hermanas mayores de educar y criar a estos niños. Entonces eran vistas como mujeres piadosas, porque criaban personas que los demás habían desechado. Entonces está hablando de esta conducta, la conducta de no solamente orar y todo eso, sino que hubiera una fe práctica, que hubiera buenas obras, que hubiera ayudado a los demás de alguna forma, que fuera una persona que abriera su casa para los demás. Es decir, que haya una fe intelectual y una fe práctica, que sean mujeres en las cuales se vea lo que Cristo hizo. Haciendo a un lado un poco la parte económica, así es como se deberían ver todas las mujeres y los hombres maduros en la fe. Esto es lo que debería de haber en cada uno de ellos o de nosotros. Después dice, si ha lavado los pies de los santos, ha bendecido a otros, ha servido a los demás, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Porque existe un riesgo de ayudar o malcriar a un egoísta. Vas a contribuir a su egoísmo y puede ser que nazca en su corazón codicia. Ha sucedido en esta iglesia y en muchas que de repente llegan personas con historias bien tristes. Que pasó esto y que lo atropellaron y después el mismo carro se le salió la llanta y le pegó a su hijo y después rebotó y le pegó a su esposa y al otro hijo y hasta la abuelita le pegó y que todos están ahorita en situación de calle y entonces los apoyas. Vas a otra iglesia y de repente ves al mismo hermano pero con otra historia diferente, no fue la llanta sino fue el volante, y vas a otra iglesia y son personas acostumbradas a ir de ir en iglesia pidiendo apoyo. Y ya nos ha pasado aquí. Personas con historias muy tristes que después los cachas y era toda una mentira. Por eso la Biblia describe esto, para proteger a esa persona de condenarse. Porque una persona que está recibiendo el apoyo, la misericordia, el amor de otros, sin necesitarlo se condena a sí mismo. Y entonces una manera de que estas personas puedan o trabajar o recibir el apoyo es que haya características. Entonces, que haya una fe práctica. Después dice, versículo 11, pero a viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué? ¿Por qué no podrían apoyar a las más jóvenes? Porque cuando impulsadas por sus deseos, lo cual no está mal, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, lo cual no está mal, porque ahorita va a decir, si hay jóvenes que se casen, incurriendo así en condenación por haberse quebrantado su primera fe. Y también, bueno, eso no, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces hay una viuda joven que dice, no, yo ya me voy a entregar por completo al Señor. Y entonces empiezan a servir, reciben el apoyo de la iglesia y después por la juventud dicen, no, pues es que me encontré un galán y quiero casarme y ahora me siento mal porque me siento comprometida con Dios, con los hermanos, porque ya me están apoyando, porque dije que me iba a dedicar al evangelio y ahora resulta que me voy a casar. Para evitar eso, va a decir más Pablo más adelante, las que son jóvenes, que se casen, si quieren, no es a fuerza, pero que se casen de preferencia. ¿Para qué? Para que no se sientan condenadas de esta forma. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también por tener tanta energía, tanta juventud y tanto tiempo, y ya no tienen la necesidad de preocuparse por el sustento. ¿Qué es lo que sucede? Aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa
Y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran o que no conviene. Entonces, describe una condición de la cual debemos de tener cuidado, que a veces el apoyo económico a personas que tienen no solamente el tiempo, sino la capacidad para sustentarse, el librarlos de eso, sin el trabajo que deberían de estar haciendo, los pones en una posición de que desarrollen esto en sus vidas. Y eso es de lo que les decía, eso es lo peligroso. Los tiempos libres son el cultivo perfecto para el pecado, porque está ahí con tu mente pensando. ¿Y qué es lo que leímos cuando estábamos estudiando Génesis? Que Dios vio que el corazón del hombre estaba inclinado constantemente hacia el mal. ¿No? Así es nuestro corazón. Y si nos das tiempo libre, ninguna responsabilidad y ninguna preocupación, pues le damos vuelta a esos pensamientos. Entonces, aquí tenemos que ver que las hermanas mayores, los hermanos mayores, en sí todos, debemos de evitar este tipo de conductas. Por eso en Tesalonicenses vimos que se pongan a trabajar. Aquellos que estén ociosos, pónganse a trabajar. No den lugar al diablo. ¿Por qué? Porque podemos aprender, a lo mejor no lo eran, pero aprender a ser ociosos, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Por eso Pablo dijo, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos y gobiernen su casa. Esto es la descripción de la labor de las esposas. Primero, bueno, aquí dice que se casen, ¿no? Después, una responsabilidad. Y a lo mejor algunas dicen, pero también de los esposos, sí, pero hoy no estamos hablando de los esposos. La palabra les está hablando a ustedes. Que críen hijos. Es una responsabilidad de las esposas. Hermana, si tienes hijo, esa es tu responsabilidad. Cría hijos. Criar, ¿qué es criar? Es una palabra que cuando la veía en Efesios es muy bonita, es amar profundamente. Amar profundamente. Y la palabra que seguía era levantándolos o haciéndolos crecer. El amor profundo debe llevar a una persona a crecer. ¿Y cómo llevas a una persona a crecer? A través de la palabra de Dios. Pero es una responsabilidad de las madres. Sí, y vuelvo a repetir, también de los padres, por supuesto. Pero hoy no estamos en ese capítulo. Hoy estamos tirándole duro a las esposas y a las mujeres. Entonces, es una responsabilidad y un privilegio que tienen las mamás. Poder, mi hermano, piensa por ejemplo, hermana, en la madre de Moisés. El honor, el respeto, porque es lo que vimos también en Corintios, que los que hacen, digo, en Timoteo, ¿no? Que ganan gran respeto en medio de la congregación. Criar a una hija o un hijo que tuviera un gran impacto en el Evangelio. Es una gran labor. Cuando tú puedes invertir en hijos piadosos o en hijas piadosas y hacerlos, siéntete, ¿te acuerdas como la película de Terminators? Siéntete como Sarah Connor, criando al que va a derribar a las máquinas y a la inteligencia artificial. Es exactamente lo mismo. Puedes tener la oportunidad de levantar hombres y mujeres que derriben y que peleen la buena batalla, que sean el terror en el mundo espiritual para los planes del enemigo, ¿sale? Entonces, que críen hijos. Después dice que gobiernen bien su casa. Entonces, criar hijos y gobernar bien su casa, con todo lo relacionado con la administración o la buena administración del hogar. Hermanas, hay una responsabilidad que Dios ha dado de ser buenas administradoras en el hogar. Esa es tu responsabilidad. A lo vuelves a decir, pero también, sí, ya lo dijimos, pero hoy no estamos hablando de los esposos. Tú tienes una responsabilidad en administrar tu hogar. Sí, pero es muy pesado, por supuesto. Es un trabajo
sumamente honorable, de mucho respeto y de mucho, mucho trabajo. Pero que al igual como los diáconos se describe al final, me gustaría leerlo, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, y el diaconado es este servicio y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. A todos nos encanta la porción de la mujer virtuosa y nos gustaría, en el caso de hombres o mujeres, ser recordados como hombres piadosos o mujeres piadosas. Pero hay un camino que recorrer. Para tener el honor de un hombre o mujer piadosa, se necesita el camino de un hombre o una mujer piadosa. Implica mucho esfuerzo y sacrificio. Por supuesto, esta no es la imagen que el mundo del día de hoy representa de el poder o de la fuerza de la mujer. Por supuesto que no, porque el enemigo quiere presentar una imagen distorsionada de la vida como el Dios la planeó, de las relaciones, de las labores, de las tareas, del honor, de lo que es el honor. Pero aquí Dios les da a las mujeres, hablando en este capítulo, de la responsabilidad y privilegio de gobernar bien su casa. Ojo, no dice gobiernen bien a su marido, dice gobiernen bien su casa. Vimos capítulo 1, cuando hablamos del mensaje. Una iglesia que no está enfocada en el verdadero mensaje es un peligro. Capítulo 2, hombres y mujeres que no están enfocados en Dios son un peligro. Capítulo 3, líderes, obispos, pastores, servidores que no están enfocados en Dios son un gran peligro. Capítulo 4, vimos ahí un ejemplo. Capítulo 5, ancianos y ancianas que no están enfocados a Dios son un peligro. Hombres y mujeres, en este caso, que no están enfocados en Dios, viudas, son un peligro. ¿Para quién? Timoteo ya escribió, para ti y para los demás. Entonces, continuamos. Que gobiernen bien su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Quién da al adversario las ocasiones? Nosotros. No es que nos haya derrotado, no es que fue muy fuerte, no. Cuando nosotros descuidamos alguna de nuestras responsabilidades, damos lugar al enemigo para que se hable mal de nosotros y de los creyentes. Si, por ejemplo, llega ahorita una persona que no es creyente y por alguna razón ese día alguno de nosotros estábamos enojados y le hacemos una mala cara, se va a ir esta persona que no es creyente y va a decir, ¿esa persona de la entrada o va a decir la iglesia de Calvary? Son unos groseros, porque yo llegué con todo el amor y me azotaron la puerta. No fuimos todos, pero estamos dando lugar al enemigo porque él es súper astuto y él no perdona nada. Él va a aprovechar todo. Por eso, queridas hermanas, tomen y asuman bien su responsabilidad. Hombres, mujeres buenas, mujeres fuertes, fueron planeadas y puestas para tiempos difíciles y adversos. Y estos son ustedes. Este es el tipo de mujeres que debe de fortalecerse y haber entre los creyentes para no dar lugar al diablo. Son tiempos difíciles, tiempos contrarios a esta enseñanza. Quiero que noten que aquí no está hablando de, ¿y si no pierdes tu salvación? ¿Y si no eres mujer? No, no está hablando de eso. Está hablando desde el principio, ese es el tipo de mujer resultado de una comunión con Dios. ¿Lo puedes hacer en tus fuerzas? Por supuesto que no. Necesitas convivir con Cristo. Y esa convivencia con Cristo va a hacer esto algo normal en ti, algo constante. Si tú dices tener comunión con Cristo, pero no vivimos de esta forma, posiblemente estás mintiendo o no estás teniendo la comunión adecuada. Después dice, porque hay algunas, sí,
porque hay algunas que se han apartado en pos de Satanás. Y así como en los hombres, también en las mujeres existen ejemplos de aquellas que por no observar la fe práctica, no continuar con la fe relacional con Cristo, se apartaban en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tienen viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. En ese tiempo no existían planes de retiro, no existían pensiones. Por lo tanto, estas mujeres dependían enteramente de la congregación. No había nadie más que los apoyara. Y si en la lista de apoyos se incluían personas que no lo necesitaban o que podían por la edad todavía proveerse para sí mismos, estaban quitando a los que realmente lo necesitaban. Y esto es algo que también necesitamos pensar. Que si hay alguna necesidad en la iglesia, sea cual sea, pero ese hermano o esa hermana que tiene necesidad tiene familia, hermanos, lo sano es: familia, encárgate de esa necesidad, no sea agravada la iglesia. Si el hermano o la hermana no tienen a quién recurrir, ¿qué estamos esperando? Decimos mucho, somos familia, pero al momento de la necesidad no estamos ahí. Entonces, involucrémonos de una manera activa. No te quedes en voy a estar orando. Querido hermano, aquí nunca habló nada de oraciones. Habló de caerte con tus centavos. ¿Para qué? Porque eso es parte de la fe práctica para los que lo necesitan. ¿Todos lo entendemos? Qué bueno, hermanos. Escuché poquitos, pero espero que los demás también. Entonces, ahora ya terminó con las viudas. Después dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente de los que trabajan en predicar y enseñar. Capítulos como estos anteriormente a mí me resultaban muy incómodos de hablar porque tenía que ver con dinero. Pero aprendí que si Dios nos ha dado la capacidad de estudiar entre nosotros la palabra de una manera sana y nosotros no hablábamos del dinero de manera sana, así como a los hijos íbamos a mandarlos a aprender de dinero en otros lugares. Por lo tanto, ya no me causa ningún problema y prefiero que lo escuchemos aquí, leyendo la Biblia, a que lo escuchemos de una forma desvirtuada. Dice los ancianos, hablando de aquellos que sirven, hablando del pastor, hablando de los ancianos de la iglesia, dice, los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Entonces sean tenidos por dignos de que se les apoye económicamente. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, en la iglesia esta, o en la que Dios en algún momento los llegue a llevar, si en la iglesia hay pastores, personas que se dedican de tiempo completo y que gobiernan bien, que están trabajando sinceramente y que aparte predican y enseñan, dice, sean tenidos por dignos de apoyarlos. Y el día de hoy está todo este rollo de si los diezmos son bíblicos. ¿No? Haz un lado eso. Aquí está hablando de una retribución como la estaba hablando anteriormente. Como lo vimos en otros capítulos, Pablo describía en Corintios, si yo les doy lo espiritual, ¿es mucho pedir lo material? Y decía que no, de ninguna manera. Entonces, aquí utiliza o recurre al Antiguo Testamento, pues la Escritura dice, Escritura que Cristo citó, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Describe dos condiciones, que es totalmente horrible aquel que está produciendo la comida para que tú comas, en el caso del buey, que no le des de comer, en el caso de los animales, o que aquel que trabaja no reciba un sueldo. Y he escuchado en muchos lugares, porque algunos se lo han ganado, hablar que algunos pastores son simplemente vividores, y en algunos lugares lo son.
Pero no todos son así, o no todos somos así. Esto es también un trabajo que a veces excede las 12 horas diarias. Estoy hablando de este capítulo para después pasar un sobre. No, no tengo ningún interés en eso. Pero Dios quiere enseñarte hoy esto, que hay una manera importante de mostrar amor, cumplir la ley de Cristo y retribuir. Que si hubieron personas, hablando de las viudas, de las mujeres y las ancianas, que te criaron, retribuye, porque si no es una falta de amor. Y si hay personas que te están enseñando la palabra, también retribuye. Es una forma de mostrar amor. Contra un anciano, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, hasta ahí lo deja. Ahora, quiero que notes que en ambos casos de las mujeres viudas y de los ancianos o pastores, no dice apoya a otras viudas y a las tuyas no. Quiere decir que apoyes a tu mamá o a tu abuela, y en el caso a las de tu iglesia, no a las de otro lugar. No quiere decir que no puedas, pero empieza por casa. Por eso está el versículo que si alguien no provee para los de su propia familia, es peor que un incrédulo. Es lo mismo con los pastores. Es si apoyas a otros para los que a ti te enseñan, es raro. ¿Sale? Siguiente versículo. Después, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces describe lo siguiente, que es importante que cuando hay un problema, un conflicto, se hable. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, si alguien viene a hablarte a ti de alguno de los pastores que tú estás supervisando, lo que tienes que decir, trae otro testigo por lo menos de eso que tú estás diciendo. Pero es que trae otro testigo. Pero es que es verdad, escúcheme, pastor, no te voy a escuchar, porque la escritura dice que contra un anciano no admitas acusación, sino por 2, o sea, alguien más o alguien más, 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Pues porque así lo dijo Dios. ¿Quiere decir que están intocables? Por supuesto que no. Hemos ahondado muchísimo en eso, que el pecado se debe de exhibir, el pecado se debe tratar, se debe enfrentar. ¿De quién? De quien sea. Y aquí lo vamos a ver. Ahora, tiene esta como, vamos a llamar esta protección. Pero junto con la protección viene algo muy duro. Dice, y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. En el caso de los ancianos que persisten en pecar, tienes que corregirlos en público para que todos digan, aquí no hacen acepción de personas y los demás teman. Si algún pastor, si algún anciano de la iglesia está pecando o recurriendo a pecar, hermanos, a él se le habló y no quiere arrepentirse. Eso es lo que se debe de hacer, en presencia de todos. Por una parte dices, ay, qué padre que se necesiten 2 o 3 testigos, pero también la forma de tratar el pecado es bastante público. Porque si en lo público pecó, en lo público se tiene que corregir. Ahora, ¿quiere decir que contra todos los demás basta la palabra de alguien? No. Creo que la Escritura menciona este mismo principio y habla de cómo el testimonio de 2 o 3 personas es válido. Y es importante que si hay algo que tenemos con un hermano o una hermana, hablemos con él. Si no, vayamos con 2 o 3 testigos. Después se habla a la iglesia y si no, se la aparta de la comunión de la iglesia. Y es lo mismo. Pero en el caso de los ancianos, se les corrige en público. ¿Para qué? Para que los demás teman. Entonces, esto es importante que todos quedemos claros, hermanos. Cuando hay algún problema que alguno de ustedes tenga conmigo, háblenlo con sea Yair, con Lucio o con el hermano Sergio. Pero háblenlo. Y ellos les van a decir, ¿hay algún testigo que haya visto lo mismo que tú?
O puede ser que sea una impresión o algo personal. Si hay algo en contra de nuestros hermanos, van a venir conmigo y yo voy a decir, ¿hay algún testigo? Y lo vamos a tratar. Y se va a tratar. Pero no caigamos en compartir y decir, oye, ¿no has visto que el hermano? Porque eso se convierte en murmuración. O tampoco apliquemos el típico, hermano, me gustaría que me ayudaras a orar por el hermano, porque lo he visto con malas caras y actitudes incorrectas. Es lo mismo, chisme con oración, o sea, estás como usando eso. Entonces, eh, tengamos en cuenta esto. Después dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces le dice, ten cuidado de no darle preferencia a algunas viudas o a algunos ancianos o a algunos hermanos o a algunas hermanas. No hagas nada de esto con parcialidad, porque Dios, recuerda, no hace acepción de personas. Entonces, ten cuidado y tengamos todos cuidados de con ellos sí y con ellos no. Sin parcialidad, debemos ser derechos con todos, con todos. A veces somos muy dados a querer apoyar a la familia y está bien. A veces somos muy dados a soportar a la familia y está bien. Pero aquí la palabra está escribiendo a toda la iglesia, que podamos participar y amar a toda la familia. Después dice, no impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Te escribe lo siguiente, llévatela con calma con poner a alguien enfrente. Yo debo de tener mucho cuidado a quien le permito enseñar o a quien lo levanto con alguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque puedo verme participando en pecados ajenos. Y la Biblia dice, consérvate puro. ¿Por qué no hay aquí, como en otras iglesias, 3 o 5 pastores? Porque esa es la palabra, que llevemos con calma las cosas, que veamos frutos, que apliquemos 1 Timoteo 3 y que sean puestos a prueba. Y si son hallados buenos para el trabajo, pues entonces que ejerzan el diaconado. Hay que llevárnoslos con calma. De la misma manera, no levantes la mano por nadie. No participes en pecados ajenos. Si tú sabes del pecado de alguien y no lo dices, estás participando en pecados ajenos. Si tú viene alguien con un rumor, un chisme, y tú callas o escuchas, estás participando en pecados ajenos. Y si fuera la Biblia mexicana diría, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, no participes en pecados ajenos, mantente puro, no hagas las cosas con imparcialidad. No, con parcialidad, perdón. Versículo 23. Y aquí es muy interesante esto. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Entonces, Pablo le acaba de escribir a Timoteo, que era pastor, capítulo 3, que los obispos, como lo era Timoteo, no fueran dados al vino. Y ahora pasamos unas páginas y hasta podríamos pensar que Pablo se echó sus copas y se le olvidó esto y le dice a Timoteo, pero tú, pues tú sí toma vino. Le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. 1. Timoteo era una persona enfermiza, muchas enfermedades. Era un pastor y tenía enfermedades. Las enfermedades y el pastorado no tienen ningún problema. Las personas que sirven tienen enfermedades. ¿Es falta de fe? No. Pablo era una persona que se
¿A través de él se manifestaban milagros y sanidades? Sí. ¿Por qué no oró por Timoteo? Seguramente lo hizo. Y así como en él, que pidió por su propia enfermedad Pablo y que Dios le dijo, basta que te sea suficiente mi gracia, posiblemente suceda algo así. Y Timoteo no fue sanado por Dios. Y entonces Pablo le está diciendo, si tienes un problema, tómate tu medicina. No es mucha fe el no tomar medicinas, como algunos lo enseñan. Si tú tienes algún problema, hermano, alguna condición médica, ora a Dios, pídele, pero tómate tu medicina. Ve al médico, haz lo responsable. Es lo que está diciendo, sé responsable. Timoteo, eres muy enfermizo. Tus diversas enfermedades. Y si estás viendo que el agua te cae mal, toma un poco de vino. No está prescribiendo un remedio generacional. El día de hoy, querido hermano, si tienes diversas enfermedades, omeprazol, qué sé yo, toma lo que te diga tu médico. No digas, pues voy a pasar por mi anforita ahorita saliendo. No, ese era el problema de Timoteo y ese en el momento era la cura. Por otra parte también describe lo siguiente, Timoteo seguramente por querer ser de mucho ejemplo estaba haciendo algunas cosas en demérito de su salud. Y Pablo le dice, ten cuidado con eso. No se trata de hacerte el valiente para que los demás vean tu grande fe. Al contrario, eso demuestra una poca madurez. Por tal de dar ejemplo a los demás, o por tal de más bien demostrar algo a los demás, creo que sería esa la palabra, en demérito de tu salud, es un error, a menos que Dios te diga otra cosa. Eso quiere decir si, por ejemplo, Dios te dice, ¿no? Ve a compartir a tal lugar. Pero Él no te dice si te vayas en carro, en autobús o caminando, pues vete en autobús o en auto. Pero si tú por demostrar mucha piedad te vas caminando y es que soy como Pablo, no inventes, eso no es fe. Está siendo absurdo, ridículo. Toma las herramientas que Dios te ha dado alrededor, que te ha permitido, en tu caso particular, úsalas. Usa esas herramientas. No es mayor ni menor fe el tomar o no tomar medicamentos. Como lo que vimos recientemente, que en algunas iglesias les decían, no usen cubrebocas, háblenles directamente a los de COVID. No inventes, o sea, las personas se enferman, pastores no pastores, obispos no obispos, profetas no profetas, creyentes no creyentes, todos se enferman. Y no es ni mayor ni menor fe usar o no usar cubrebocas, vacuna o no vacuna, medicinas o no medicinas, doctor o no doctor. Eso no tiene nada que ver con la fe. Si estás enfermo, Timoteo, tómate tu medicina. Así de fácil. Oye, hermano, ¿estás enfermo? Tómate tu medicina. No tengas como, y esto no, en serio, no es como de burla ni nada, pero digo, a lo mejor conoces casos, personas que tienen un tumor y dicen por fe estoy sano. No estás sano, tienes un tumor, necesitas medicina. Si Dios te sana completamente y te lo quita. No seas irresponsable. Pablo quiere decir eso. No muestra más fe ser irresponsable. Solo muestra insensatez. Ahora, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Hay personas que después, incluso muertos, se les descubre toda una bola de cosas. Y hay personas que en vida tienen que pagar las consecuencias de sus pecados. No importando cuál sea la circunstancia, Dios es un juez justo y no puede ser engañado. Puedes tener una imagen de piedad, pero vas a llegar a su presencia y Él te va a traer a cuentas, por una parte. De la misma forma, y eso es lo que quería enfatizar Pablo, se hacen manifiestas las buenas obras. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Quiere decir que esfuérzate en esto, pero es que pasa si nadie lo ve o nadie me cree. Eso no importa, porque
A algunas personas su buen actuar es reconocido aquí en el mundo. Y qué bueno por eso, qué padre cuando tú eres de esos. Pero a algunos su buen actuar será reconocido en la presencia de Dios. Y déjame decirte que eso es mucho mejor. Porque tu reconocimiento no va a provenir de los hombres, sino de tu Padre que está en los cielos. Y ese es el reconocimiento que nosotros esperamos. Muchas de estas cosas no se van a ver. Las personas no las van a poder considerar. Ahorita yo estaba pensando y ya después me acordé de lo que iba a compartir, ¿no? Ahorita me duele la rodilla, entonces en la alabanza me quedé sentado. Y no me iba a sentar hasta que mi esposa me echó los ojos de pistola, como que siéntate. Y yo dije, no, es que si no los hermanos van a pensar que en la alabanza yo estoy sentado. Y después dije, no, o sea, si me duele la rodilla me voy a sentar. Y si piensan los demás otra cosa, pues ya ni modo. Porque el punto no es mostrar mucha fe mientras tú estás sufriendo. Es como hacer lo adecuado. Y aquí está diciendo eso, hay obras que las personas no se van a enterar, pero no importa. En lo que a ti toque, esfuérzate dar testimonio. Y en lo que no puedas convencer a los demás, que el Espíritu Santo los convenza. Si tú no le eres suficiente a las personas, el Espíritu Santo hace su obra. ¿Sale? Entonces, vamos a quedarnos el día de hoy hasta aquí, hermanos. Les animo a que podamos observar esto, porque es parte del resultado de nuestra relación con Dios. Y la próxima semana vamos a terminar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este capítulo que pudimos ver. Dios, gracias te damos porque tú nos amas y porque en tu amor también has regulado la forma de comportarnos entre nosotros. Ayúdanos a caminar en tu piedad, en tu amor. Amén.